Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Dicho eso, señoras y señores, ¿qué nos sigue en el Padre Nuestro? Ya estuvimos con todo este resumen de la invocación, de la demanda de deseo, de la demanda de petición. Ya hicimos un resumen. Pero dijimos, ¿qué nos toca? Nos vamos frase por frase. Entonces ya dijimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué más viene ahora? Perdona nuestras Perdonan nuestras ofensas como ofensas. nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, ya. Y voy a preguntar de nuevo para que usted lo revise. ¿Dice eso el texto de Mateo? No tengo la... Yo tengo, disculpe, Mateo en mi, 6. en mi Biblia latinoamericana católica dice, Diga. perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Buenísimo, muchas gracias, señor. En el libro de Mateo dice eso, efectivamente. No era una corrección para la otra persona que estaba hablando, que no me acuerdo quién fue. Solamente fue porque dice, nosotros no sabemos muy de memoria el Padre Nuestro. Muy de memoria. Y a veces es como repetimos. Pero el texto dice otra cosa en estas traducciones por lo menos. Porque ahora llegamos a la cuarta clase, vuelvo a decir, penúltima clase, la cuarta clase. Y puede que esta no sé, para mí, siempre, yo sé que siempre digo esto, pero es que porque cada vez se vuelve más desafiante toda esta clase a clase. Entonces, para mí también es una de las clases más desafiantes de la serie, inclusive porque aterriza todo lo anterior. Esta clase va a aterrizar quizá toda la información anterior. Si las primeras tres peticiones ya hablaban del sueño de Dios, de este reino de Dios, de la forma en que podamos vivir de una manera mejor, las segundas tienen que ver de nuestras necesidades, ¿se acuerdan? De banda de petición, de necesidades de esto. Y estas últimas, chiquillos, hablan de aquello que amenaza constantemente este proyecto de Dios. ¿Qué cosas amenazan? ¿Qué podría amenazar el proyecto de Dios? ¿Qué creen? Tírense algo, tírense algo. A ver, Alejandra, dígame nomás, desbloquee su micrófono. Bueno, yo no soy muy culta en temas de Dios, pero yo creo que es como universal porque a todos nos pasa lo mismo de diferentes maneras y tenemos diferentes respuestas quizás para estos temas como de Dios, porque yo voy a hablar de mi experiencia personal. Creo que Perfecto. todo lo que pasa respecto, o todo lo que a mí me pasa respecto, cada vez que yo me quiero acercar a Dios, yo hace muchos años me acerqué a Dios, estuve en una iglesia cristiana, me casé con un cristiano, me fue horrible y todo lo malo que lo pasé lo consideré con Dios, o sea, lo asocié con que yo en esta etapa de mi vida traté de hacer las cosas bien, como una mujer adulta, me metí a la iglesia, fui súper devota y me fue mal. Entonces, yo creo que así trabaja quizás el mal, es muy inteligente, Ujú. porque Perfecto. siempre trata de alejarnos de una u otra manera, como para demostrarnos que si nos acercamos a Dios, ese no es el camino. Perfecto, No pero te sé. voy a poner en algo más concreto para dar palabras concretas de esto. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué amenazaría el proyecto de Dios? Dilo en una palabra, ¿qué cosas amenazarían? En una El frase. mal, no sé, para mí es El- el mal, ¿Y qué sería el mal? no, el Vamos, mal Ale. para mí en esta son las ganas, o no sé si las ganas, es como, no sé, me pasa a mí que cada vez que yo me quería conectar, en este caso, o quería ¿Mm? acercarme a ustedes, como que siempre tenía algo que me lo estaba impidiendo, era como la piedra en el camino, no sé, es como, Perfecto. No, no, te La entiendo. Entonces, rebeldía, la rebeldía dice por ahí. Muchas gracias, Ale, por el aporte. Muchas gracias, muchas gracias. Todo lo Y no, contrario, Deme pastor. 2 segunditos para decir esto. Y no importa si llevas una clase, si tú dices, no soy tan versada en las cosas de Dios o en las cosas. A mí, para eso estamos, para aprender y estamos aprendiendo con el texto en profundidad. Así que tú tranquila, Alejandra. Ahora sí, primero estaba Vanessa, después sé que estaba hablando Andrés, pero vamos con Vanessa, Andrés y terminamos con María Elvira. En Gracias. una frase, Perdón. recuerden esto. ¿Qué será lo que se opone al proyecto de Dios? Creo que dentro de mi experiencia, el ego del ser humano, las, Perfecto, muy bueno. las,
nuestro deseo de hacer nuestra voluntad en la creación divina. Y creo Perfecto. que eso puede ser a nivel individual, y en esto digo me da culpa porque yo soy la que dice, no, haz tu voluntad, pero cuando es la voluntad no la quiero aceptar, soy esa persona del meme, pero también cuando lo llevamos a nivel colectivo, cuando el ser humano, Muy que se bueno. le ha dado la posibilidad de organizarse para el bien, para hacer en esta creación el reino, y se deja llevar por el ego. Y el ego no es creerse solamente mejor que el otro. Yo he estudiado 10 años religiones comparadas y les quiero Maravilloso. compartir un poquito de eso que en otras creencias que también son religiones abránicas, que son posteriores al cristianismo, Pero vamos muy eh, resumido se, para no saltarnos se a la habla, pregunta, se por favor, habla por de la favor. acechanza del ego como la base del pecado. Eso, Maravilloso. eso era. Maravilloso, Vanesita. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Vamos con dos últimas personitas y seguimos. Recuerden que la dinámica de la clase es, acá por chat podemos escribir lo que ustedes quieran. Vamos a ir leyéndolo después. Y doy ciertas pausas para poder preguntarles a ustedes y que puedan levantar la manito y preguntar. Vamos. Andrés, ¿ibas a decir algo? ¿Qué sería esto que se opone al proyecto de Dios? Dijeron ya el ego. Hablaron también, Alejandra también estuvo hablando de su experiencia personal. Me encantó lo que dijeron. Vamos, Yo, Andrés. yo creo que todo lo que se aleja del amor, lo contrario al amor, Maravilloso, me encanta. Me encanta. Entonces nos quedamos con esto. Lo contrario, lo que se aleja del amor. Lo contrario al amor. Y vamos con María Elvira. Tomasito, perdóname. Eran tres personitas. Después vamos a la siguiente. No te preocupes. Si quieres puedes escribirlo en el chat. No hay ningún problema. ¿Ya? Para que vayamos avanzando. O sea, yo opino que en el fondo es lo mismo, es como esta humanidad que se interpone entre el deseo de ser mejor, ¿cachai? Que es como el trabajo diario y es eso lo que a uno le cuesta. O sea, como que la peor amenaza en realidad es uno mismo. Muy bueno eso. La peor amenaza es uno mismo. Qué bacán. Gracias por decirlo de esa manera. Me encantó. También la Priscila. Priscilita, qué bueno verte. Siempre es bueno verte. No estaba diciendo el individualismo. Entonces, bueno, si las primeras peticiones hablaban del sueño de Dios, estas segundas tienen que ver con nuestra necesidad y con todo aquello que se va a oponer. Van a hablar estas últimas de todo aquello que amenaza y que se opone al proyecto de Dios. Entonces, ¿qué puede ser? La incapacidad de perdonar, ustedes hablaron de los egos, nosotros mismos, la seducción con los otros reinos, llámese otros reinos, el ego, el dinero, el amor al dinero, el poder, etcétera. La realidad del mal, que tiene que ver con aquello que destruye la vida y desfigura nuestra humanidad en el fondo. Ya que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, después de haber pedido el pan, ¿se acuerdan de pedir el pan del mañana? Porque así decía la traducción, epusion y majar, que tenía que ver del mañana, cuando venga el reino venidero. Ya no tenía que ver con la marraqueta, ni mucho menos. ¿Se acuerdan que dijimos que el pan no solamente hacía referencia a la comida, al pan, a la marraqueta, o a un pan amasado, tenía que ver con la comida. Era una comida Batido, diaria. pastor, batido. Pan batido, pan francés, como quieran decirle, maestro. Entonces, después de pedir el pan, siguen habiendo cosas un tanto molestas. Porque, claro, el hambre es molesto y duele, claro que sí, pero también duelen las heridas. Y las heridas que nos hacemos los unos a los otros. Entonces, viendo esto que duele, Jesús nos obliga de alguna forma con esta oración a mirar aquello que normalmente evitamos mirar. Uno sabe las cosas que normalmente evita mirar, ¿sí o no? Uno sabe, hay cosas que no quiere tocar, que hay temas que no... Mira, no, este tema es sensible. De hecho, hemos dicho esta frase, ¿no? Este tema es sensible. Entonces Jesús nos obliga con esta oración a mirar aquello que evitamos, el resentimiento, la responsabilidad personal que tenemos, nuestras contradicciones mismas, el mal que atraviesa tanto nuestras historias de vida como lo que ha contaminado nuestro propio corazón. Porque a veces uno, claro, le han hecho daño, pero también ha hecho daño. Entonces a veces nos encanta quedarnos con el relato de víctimas donde todos nos dañan y somos nosotros los pobrecitos que nos dañan, pero se nos olvida en nuestros relatos también contar cuando nosotros dañamos a otros con nuestros actos. Entonces, esta última lista de estas últimas peticiones tal vez de las deudas que habla acá, no son una lista de exigencias morales de personas perfectas.
Cuando también dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No son una lista de exigencias morales. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, tampoco es que Jesús hace una lista de exigencias morales, son más éticas, que tienen que ver con otras cosas. Pero esto es solamente, yo creo, un reconocimiento humilde de que seguimos siendo profundamente humanos, necesitados de gracia, y que somos vulnerables. Dicho estas palabras introductorias, vamos a ir al Padre Nuestro. ¿Ya? Vamos a ir a esta parte, pero quiero que vaya, a ver, si es que alguien me ayuda con el texto de Mateo 6:12, yo voy a nombrar la chascona. Ayúdame con el Mateo 6:12. Y antes de que lo leas, Priscilita, si estás ahí, vamos a leer Lucas 11:4, que sería el texto paralelo del Padre Nuestro. Pero quiero que sean bien atentos en lo que van a decir estas personas. Y ojalá en la Reina Valera. Si tienen la Reina Valera ambas, mejor, para que es una Biblia que manejan la mayoría. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ya, esa no es la Reina Valera. No, no es la Reina Valera. Ya, ¿alguien tiene la Reina Valera? Perdóname, chascona, perdóname, solamente No, para leer las yo mismas la tengo. versiones. Leila, cuéntame, Reina Valera, ¿qué dice? Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perfecto, la prima dice que no tiene, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si me ayudas, Andrés, mejor porque la prima no tiene micrófono. Con Lucas 11:4, misma Reina Valera, si no la tienes, avísame antes. Reina Valera, Lucas 11:4. ¿No la tienes? No, gracias por decirlo. Entonces, Por lo voy a aquí, leer. Santi. Ya, gracias, por ¿Yo? favor. Sí, Ya, en me fallaste, Lucas Andrés. 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos Ya. metas en tentación. No, hasta ahí mas nomás, líbranos del mal. hasta ahí nomás, Cari, hasta ahí nomás, no te me adelantes. Entonces, Ese 4 es el perfecto, pero hasta ahí nomás. Gracias. Ya. ¿Se dieron cuenta cuál fue la diferencia? Yo sé que tal vez nos confundió al principio porque leyeron otra versión, pero quería que estén en las dos versiones paralelas. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? ¿Alguien lo notó? Uno habla de pecadores y el otro habla de deudores. Ya. Entonces, Mateo, en el texto de Mateo, dice deudas. Como también nosotros perdonamos a quienes, dice ahí. A los deudores. Deudores. Pero nuestros cuando deudores. leyó la Cari, ¿qué dijo Lucas? Lucas dice algo distinto. Cari, otra vez, por favor. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Oh, ¿cuál es la diferencia? Entonces, uno habla de pecados y otro habla de deudas, ¿cierto? Pero El de Lucas Lucas habla en primera persona, que nosotros que tiene que perdonar primero lo de nosotros y después lo de los demás. ¿ya? Pero también Lucas parte diciendo una cosa. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a qué cosa. A todos los que nos deben. A todos los que nos deben. Entonces hace una asimilación. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Por ejemplo, Mateo dice deudas, deudores. Lucas dice pecado, deudores. A los que nos deben, ¿sí o no? Aquí hay una diferencia. Entonces, aquí nos deberíamos nosotros hacer una pregunta. Porque, a ver, primero, Mateo utiliza una palabra muy concreta, ya que en griego, recuerden que el Nuevo Testamento en su mayoría está en griego. Ese es el idioma original. Entonces, el resto son traducciones, las traducciones que tenemos nosotros al español, etc. Pero la palabra que se traduce como deudas en Mateo es opeleimata. Opeleimata, así se llama. Opeleimata. A ver, repítanlo, solo sin micrófono, solo así. Opeleimata, para ver que lo están repitiendo, por último. Gracias a los que no quisieron repetirlo. Ya vi su actitud, maldita sea. No, está bien. Y que literalmente, opeleimata significa deudas. Pero Lucas, que escribe a una comunidad, recuerden que esto es muy importante, chiquillos. Quizá no lo vimos en esta clase, pero lo hemos visto en otras clases. Que uno tiene que preguntarse cuál es el estado vital del texto bíblico que estamos leyendo. Porque no es lo mismo leer Mateo que leer Lucas, que leer Marcos, que leer Juan. No es lo mismo. Y uno dice, pero si son los mismos, son los evangelios y es como 3 historias y están hablando de lo mismo. ¡No!
O son 4 historias, son 4 evangelios que están hablando de lo mismo. No, por ejemplo, para Marcos ni siquiera es importante el nacimiento de Jesús. Para Marcos lo que le importa, y parte su evangelio hablando desde que Jesús ya está en el ministerio prácticamente. Desde lo importante, el bautismo y bla, bla. Y es como que Marcos va corriendo, todo el rato va corriendo y como que va retando a los discípulos todo el rato. Y como que los discípulos son insensatos, son torpes. Son intenciones diferentes porque también van a públicos diferentes. Son escritos en épocas diferentes, dirigidos a personas diferentes. En diferentes, bueno, épocas, ya lo dije. Hay muchas cosas que los alemanes llaman el Sitzenleben. Entonces eso es importante. Y Mateo le está escribiendo a un público judío en específico. Entonces el lenguaje que va a utilizar Mateo va a ser muy distinto al que va a utilizar Lucas. Porque Mateo también va a querer conectar ciertas profecías del Antiguo Testamento con Jesús. Y Lucas, bueno, Lucas no está tan interesado en eso. Lucas está más interesado en un público gentil, en un público más griego. Entonces, Lucas va a decir esta parte, dicho esto, espero que se haya entendido. Entonces, pecado es deuda. Ahora vamos a seguir explicándolo. Solamente quería que tengan claro esto. No es lo mismo leer los evangelios y decir, no, vamos a ver la versión de Lucas. Son historias contadas para épocas distintas, personas distintas, comunidades diferentes. Ok. Entonces Mateo, que se dirige a un público judío, habla de deudas. Pero Lucas, que escribe una comunidad más griega, usa la palabra pecado. Y aquí, esto es lo que digo, que aquí deberíamos hacernos una pregunta que es interesante para investigar. ¿Por qué Mateo habla de deudas? ¿Por qué rayos Mateo está hablando de deudas y Lucas está hablando de otra cosa? Lucas está hablando de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ahí si quieren poner ciertos comentarios ahí en el chat, pueden ponerlo. Entonces, porque si se ponen a pensar, Mateo está hablando de deudas, pero él pudo haber utilizado otra palabra para referirse quizá a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en esta parte del Padre Nuestro, que es una falta moral. No sé, digo yo, ¿no? Por lo menos así yo lo veía. O sea, perdona nuestra ofensa, porque siempre repetíamos así, perdona nuestra ofensa, como nosotros perdonábamos. Es prácticamente como ya, si yo hice algo malo contra alguien más, como algo moral muchas veces lo tomamos. Entonces, él podía utilizar otra palabra para eso. Podría haber utilizado palabras como transgresión o falta. Sin embargo, utiliza deliberadamente esta palabra que significa deuda, o veleimatas, que es una obligación económica. Cuando les digo una deuda, ¿en qué piensan ustedes? Por favor, una persona nomás, por favor, que levante la manito a la primera persona. Cuando digo deudas, cuando alguien dice deudas, ¿a qué se les viene a la mente? Aparte del CAE. Melissa, por favor. Como una obligación. Una obligación, perfecto. ¿Alguien más? ¿La última personita? Un compromiso. ¿Un compromiso de qué, amigo? ¿Deuda es un compromiso de qué? ¿Un compromiso de pago puede ser? Sí, un compromiso de pago. Casi siempre por lo menos yo, casi siempre veo la deuda como una obligación económica. O que aquello que alguien debe a otro. Como así lo podríamos resumir, ¿cierto? Un compromiso de saldar algo, de algo. Bueno, un compromiso de algo, perfecto. Entonces, podríamos ponerle una obligación económica a aquello que alguien debe a otro, ya para no dejarlo solo en lo económico. Pero Lucas entonces, este es Mateo, pero Lucas en cambio, escribiendo una comunidad mayoritariamente gentil, cambia de expresión y él habla de pecados. Ya no es opeleimata, sino es amartía. Jamartía se dice, jamartía en griego. Eso es la palabra pecado, jamartía. Pero independientemente, después vuelve a la imagen de deudas, una imagen muy económica. ¿Por qué? Bueno, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Eso dice el texto de Lucas. Dice recíproco, recordamos que Mateo era cobrador de impuestos. Gracias, Talita, muy bien. Viste, todo esto aporta. Ya, pero también tiene un significado detrás. Si bien Mateo era cobrador de impuestos y puede hablar de deudas quizá con justa razón, o viendo también el contexto de que él cobró, y qué daño le hizo el cobro de esos impuestos que cobraba Mateo a sus hermanos judíos. Por eso Mateo lo veían como un traidor, ¿verdad? Entonces, yo digo, ya, si Lucas habla de esto, vínculo, pecado, deuda, ¿por qué? Y aquí tendremos que hablar de la deuda como un problema social, porque ambos llegan a lo mismo. Y la deuda es un problema social, porque quizá para nosotros que leemos
esta frase desde nuestras mentes, siglo XXI, una idea moderna de economía bancaria incluso, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes no pagan una deuda, ustedes adquieren una deuda, la del CAE, ya que estamos en boga del CAE, ¿qué pasa? Bueno, ahora nos dimos cuenta que hasta te embargan la cuenta, pero no te embargan los bienes, no te han embargado, no nos han embargado, por ejemplo, el auto o algo así. Pero, por ejemplo, si tenemos una deuda con CMR, a lo más nos meten a DICOM, ¿cierto? Luego nos mandan a DICOM y ya, y como decía el abogado Iván, ¿podéis vivir con eso? Que después estaban criticando al abogado Iván. Pero él decía, ¿podéis vivir con eso? Eso está en nuestra mente cuando hablamos de deuda, cuando pensamos en deuda, ¿no? Pero en el siglo I, en la Palestina del siglo I, las deudas eran una cuestión de vida o de muerte. O sea, no es que, te vamos a poner en DICOM y listo. No, señor, porque esto es mucho más grave. La Palestina del primer siglo, en los tiempos de Jesús, estaba atravesando por una crisis económica devastadora, había mucha hambre. Y hay autores, por ejemplo, uno de mis favoritos, que es John Dominic Crossan, o Joaquín Jeremías también, Horsley, que es otro, que ellos son historiadores también. Ellos han mostrado que gran parte de los campesinos, del campesinado galileo, ellos vivían atrapados en círculos y ciclos de endeudamiento. Siempre estaban endeudados, siempre. O sea, no solamente eran pobres endeudados. Y, por ejemplo, los pequeños propietarios perdían sus tierras. Si había una deuda, ellos iban a perder las tierras. Ya quizá usted dice, sí, aquí también los embargan, pero con deudas millonarias, amigos, con impuestos por último distintos. Pero a ellos les quitaban sus tierras. Entonces los impuestos romanos eran excesivos. Tenían los impuestos romanos. Imagínate un judío. La realidad de un judío era la siguiente. Tenían impuestos de los romanos, pero también tenían impuestos de su propia religión. Que a pesar de que uno diga, ya que había que pagarle plata, el diezmo y estas cosas, bueno, pero tenía que ver con cosas de comida. Ellos tenían que hacer sacrificios. Para ser perdonados por sus pecados, ellos tenían que llevar un sacrificio todos los años al templo de Jerusalén, todos los años, en donde pedían perdón por sus pecados, caiga la redundancia, pero tenían que llevar, por ejemplo, las mejores ovejas, palomos, fanegas de harina. Tenían que llevar un montón de cuestiones para ser perdonados, y eso para sentirse partes del pueblo de Dios. Y por eso es que los que estaban administrando el templo de Jerusalén, que eran los saduceos, ellos también dijeron, mira, ¿sabes qué? La gente para venir al templo de Jerusalén a veces viaja días. Imagínate, tú viajas con tu sacrificio, una ovejita muy linda, vas caminando y de repente la oveja se le rompe una pata en el camino. Tú ya no puedes dar a esa oveja en sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no está en perfectas condiciones. Entonces tenías que regresar, buscar otra oveja y así hasta llegar días, algunas personas, días y días, porque vivían lejos de Jerusalén. Y tenían que llevar animales en perfecto estado. Entonces, los saduceos se les ocurre la gran idea. Oye, ¿qué pasa si nosotros les vendemos los animales a estas personas? Entonces nos traen animales de sus casas, nosotros se las vendemos y aquí los sacrificamos. Sí. Entonces, por eso Jesús se molesta tanto y le dice, mi templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Porque también los saduceos habían generado todo un negocio con el dolor de las personas, uno, y ¿con qué más? Con esto de querer acumular, de decir, no, yo les voy a dar los animalitos. Y aparte, cuando hacían los sacrificios, yo pensaba, si hacían un sacrificio, le cortaban la cabeza a la oveja, la sangre, bla, 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 y botaban ese animal. No, los animales se los comían. Y las mejores carnes se las quedaban los sacerdotes, los saduceos. Y de ahí las carnes, por ejemplo, en un pollo, las mejores carnes, la pechuga, la pierna, se las quedaban los saduceos. Y a la persona que iba a dejar esa ofrenda le daban el caparazón y el ala. ¿Qué les parece? ¡Nada de carne! Entonces era realmente un sistema muy injusto. Y ellos vivían endeudados constantemente con los romanos y aparte con su religión, sintiéndose impuros y aparte sintiéndose devastados por el imperio romano con estos impuestos exagerados, excesivos, que perdían sus tierras. Entonces muchas familias terminaban, porque no podían pagar estos impuestos, terminaban vendiendo primero o sus propiedades o incluso vendiéndose a sí mismos como esclavos para pagar lo que debían. Vendiéndose como esclavos, imagínense eso, solamente para pagar sus deudas. Entonces, ¿qué pasaba con estas deudas? Destruían las comunidades. ¿Podéis vivir con eso? No. Ahí le hubieran dicho prácticamente, no, abogado Iván, no podemos vivir con esto. Por eso cuando Jesús habla de deudas,
Los oyentes no están pensando primero en estos sentimientos de culpas cuando nosotros pensamos en el Padre Nuestro, culpa porque fallé. No, 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 cuando ellos le están hablando de deudas, ellos piensan en vecinos que perdieron sus campos, sus tierras. Piensan en hijos, en sus hijos, que fueron convertidos en esclavos para pagar deudas porque quizá ellos no tenían la fuerza, porque ya estaban viejos y tenían que vender a sus hijos de esclavos. Y sus hijos tenían que trabajar fuerte. Piensan también en el hambre que los azotaban. Piensan en desesperación. Piensan en que perdieron su dignidad prácticamente, porque si se vendían como esclavos, loco, ya, ¿qué les quedaba? Entonces, aquí aparece el trasfondo bíblico. Está como una realidad que vivían. Pero el trasfondo bíblico en Levítico 25, y deberían anotarlo para que después usted lo pueda revisar tranquilamente en casa. Levítico 25 va a describir el año del jubileo. Ponga ahí, jubileo, Levítico 25. ¿Qué era esto del jubileo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué era lo del jubileo? ¿Nadie? ¿No? ¿Jubileo? ¿No? ¿Jubileo? 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 ¿Una Así fiesta estaban en la puede feria. ser? Una fiesta, gracias, Steffi. Cuando se jubilan, porque están Cuando se, viejitos. mira, cuando se jubila, claro, esto es más actual, ¿cierto? El jubileo como cuando se jubilaban. Bueno, en la feria gritaban, Era el jubilado, año jubilado, que que era jugo dejaban, helado, pero se escuchaba como jubilado, y no era así. Una era celebración, el año que un dejaban, reconocimiento, conmemorar, libre, conmemoramiento, le devolvía las tierras. conmemoración. Conmemoración, una celebración. ¿Qué me dice Mauricio? Dígame nomás. Es una celebración que se hace cada 50 años, que tiene sentido por el en devolver la tierra a aquellas personas que les pertenecía previamente, y esto se hacía por 7, es decir, 7 veces 7, es decir, después del séptimo año, que es 7, en el año 49 al año siguiente se le devolvía las tierras, como el perdonazo a la ISAPRE, pero más sutil. Qué buena, Mauricio. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por esa claridad. Y efectivamente, cada 50 años debía producirse como un reinicio social prácticamente, ¿no? El principio, ¿saben cuál era el principio de esta celebración, de este jubileo? El principio tenía que ver con que no hayan mendigos en Israel. A eso respondía este jubileo. Estos 50 años que eran esta reinserción social prácticamente, este perdonazo, como lo dijo, tenía que ver con eso, que no hayan mendigos en Israel. Entonces se cancelaban las deudas. Se acabaron las deudas. 50 años, se acabaron las deudas. Las tierras, como dijo muy bien Mauricio, se regresaban a su familia original, y los que eran esclavos también eran liberados. Entonces, el objetivo principal, aparte de este principio de que no hayan mendigos en Israel, tenía que ver con impedir que ¿cómo se llama? La pobreza se volviera hereditaria. O sea, si yo soy pobre, mis hijos también van a ser pobres porque heredan mis deudas. Entonces, eso es lo que quería evitar este principio del jubileo, y que también, aparte de que sea hereditario, que solamente hayan pocos que estos que acumulan indefinidamente y otros que quedan atrapados para siempre. Eso era como el objetivo. Entonces, la razón teológica es impresionante. Quiero que vayamos a Levíticos 25-23. Vamos a leer Levíticos 25-23. ¿Me hacen así cuando lo tengan, por favor, por último, para verlo? Yo voy a leer este. ¿Lo tienen? Sí, sí, sí. Ya, para que me sigan. Voy a leer Levíticos 25-23. Y dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Este es el principio. Esta es la razón teológica en el fondo. La tierra es mía y vosotros sois extranjeros y huéspedes, decían otras versiones. Entonces, es decir, ¿qué significa esto? Que nadie es dueño absoluto de las tierras. Ni de las tierras, ni del dinero, ni del futuro de las personas, en el fondo. Eso es lo que tenía que ver. Y hay un teólogo estadounidense que él es experto en Antiguo Testamento, que se llama Walter, como nuestro Walter de Canadá, pero es Brueggemann. Ojalá pronunciarlo bien, no sé, no importa. Entonces, él, que es experto en el Antiguo Testamento, decía que el jubileo constituye una imaginación económica alternativa frente a esta lógica imperial de acumulación. Vuelvo a decir, el jubileo constituye una imaginación económica alternativa, es una alternativa frente a esta lógica de acumulación. Sé que suena a comunismo, amigos, pero no lo es, porque sería anacrónico. No se puede decir, no, es que esto eran comunistas, es la primera idea comunista. No, era otro el principio.
¿Ya? Por eso hay muchas personas que dicen que Jesús era de derecha o Jesús era de izquierda. Amigos, eso es un anacronismo, eso sí es una herejía, amigos. No podemos reducir ni la imagen de Jesús ni de Dios a partidos políticos. Y eso lo hacen casi siempre para avalar sus posturas políticas personales. ¿Ya? No es así. Y esta no es la idea tampoco del jubileo. Pero no se trataba de... No es caridad en el fondo. Es justicia restaurativa. No retributiva, sino restaurativa. Ahora, no sé si ustedes se preguntan, pero ¿se practicaría realmente esto del jubileo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se practicaría realmente? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se practicaría? Mira, te lo voy a escribir acá, Talita, te lo voy a escribir acá, para que tengas el nombre, el apellido de esta persona, de Walter. Dame un segundito. Ahí estoy escribiéndole. Brueggemann, creo que está bien escrito, espero que sí. Yo creo Ya, que no se entonces, podría practicar ahora. no digo ahora, en ese tiempo. ¿Creen que se practicaba? ¿Mauricio iba a decir algo también? Sí. Dígalo nomás. Es que tiene directa asociación con lo que es previo a esta nueva conformación del templo. Después de que vuelven de Babilonia, después del gobierno de Ciro, vienen con un proyecto de reivindicar este discurso previo al que se rompa el primer templo. Segundo, Ajá. el primer templo. Sí, primero. Y vienen con este propósito de hacerlo según lo que se había establecido en el Pentateuco, pero ya vienen con una carga histórica, cultural distinta que los hace poner más pero y más trabas, porque durante la conformación del pueblo judío, que es de David hasta cuando se van al exilio, se busca hacerlo, pero después se difumina, se pierde y se van al exilio y ahí se pierde esta idea. Claro. Y muy buena explicación también nuestro profe de historia. Me encanta que saca buenos datos, Mauricio. Así que muchas gracias, amigo. Claro, porque es como estas leyes que nacen como ideales, que a veces uno dice, ya, esto realmente lo van a cumplir. Suena muy bonito. Pero se cumple. Entonces, claro, si querían hacerlo después, era porque no, vamos a restaurar esto, es porque no se cumplía. Entonces, ¿se practicó realmente? Probablemente nunca de la manera plena. Claro, tenían esta idea, la idea de que no haya mendigos en Israel, pero después la gente seguía acumulando y por eso constantemente había que decirle al pueblo que no acumule, que de hecho Jesús dice, no, voy a parafrasear un poco, que sean como estas personas que llenan sus graneros y acumulan. Él está hablando constantemente de estas cosas, de la gente que está acumulando riquezas frente a no compartirlas con otros, con los que no tienen. Entonces, probablemente nunca se practicó de manera plena. Y hay muchos estudiosos que reconocen que el jubileo funcionó más como una esperanza profética que como una práctica sistemática en realidad. O sea, era como este deseo, como mismo decía Mauricio, es vamos a restaurar esto. Claro, es como esta esperanza profética, esto va a suceder, lo tenemos que hacer. Es como este reclamo de los profetas. Recuerden que los profetas no es que te leían el futuro, el tarot para que sepan el futuro. No. Los profetas tenían que ver con las denuncias de las injusticias que sucedían. Entonces el jubileo en alguna forma era también esta manera de denunciar que no se estaba haciendo, que se seguía acumulando, que seguían sin preocuparse por el otro. Pero precisamente por eso, porque uno dice, ya, pero si era una esperanza profética no servía de nada. No, pero precisamente por eso también se convirtió en un símbolo poderoso. Este era un símbolo muy poderoso para ellos. Era un recordatorio constante de que Dios no quería una sociedad que esté organizada sobre una deuda permanente. Ese es el tema. Dios soñaba con una comunidad donde fuese más importante que incluso la propiedad, que incluso lo económico. Dios soñaba con una sociedad así, donde se comparta. De hecho, ese fue el principio de los discípulos también. Ahora, vamos con Jesús nuevamente. Y vamos a ir a Isaías 61. No sé si alguien de ADN que le mandé la imagen, lo pueden proyectar acá. ¿Se podrá? Pueden proyectar esa imagen, la tienen por ahí. Alguien me la puede compartir acá en el computador. Si no, voy nomás. O si alguien la puede compartir por el chat para que veamos la comparación. Amigo, yo creo que va a tener que darle usted nomás porque la gatita no aparece y eres el único coanfitrión.
Ya, no hay problema. Entonces, pero si pueden mandar, si alguien tiene abierto el WhatsApp que yo les mandé, esa imagen la pueden mandar aquí por el chat, sería maravilloso. Muchas gracias. Dicho eso, vamos a ir a Lucas 4:18. Vamos a irnos a Lucas 4:18, pero primero vamos a leer Isaías. Quédense con Lucas 4:18 y yo les voy a leer Isaías. Isaías 61. Que lo hemos hablado también en algunos otros momentos. Ya, ¿tienen Lucas 4:18? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, Lucas el de 4:18. la Reina Valera de 1960. Sí, ese mismo. Ya, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y lo último dice a predicar el año agradable del Señor. Eso Agradable dice el del texto. Señor, sí. ¿Quién está leyendo ese texto? ¿Quién está leyendo? Estamos en Lucas, ¿cierto? ¿Quién está leyendo ese texto? Jesús va a la sinagoga, le pasan el rollo de Isaías, porque este es un texto de Isaías, y Jesús lee estas palabras. Abre el rollo, papá, lee estas palabras. ¿Qué dice Isaías 61? Vamos a ver. Ahí está el texto, por si acaso, el paralelo. ¿Qué dice Isaías 61? Para ver si está diciendo lo mismo. El Espíritu dice así. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ustedes sigan el texto de Lucas, amigos. Yo le estoy leyendo Isaías, pero ustedes sigan el texto de Lucas para ver si está diciendo lo mismo. Porque recuerden, Jesús abrió el rollo en la sinagoga de Isaías, está leyendo el texto de Isaías, es un texto de sus escrituras. No es que ahí vamos a leer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No, ahí eran solo las escrituras sobre el Antiguo Testamento. Entonces está leyendo Jesús Isaías 61. ¿Se parece a lo que dijo Jesús? ¿El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí? Sí, eso se dice. Porque me ungió Jehová, dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Sí, dice. Dice, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año favorable de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué palabra no dijo Jesús del texto de Isaías? Se saltó la venganza. Se saltó la venganza. ¿Por qué se saltó la venganza? Uno puede decir, bueno, quizás, bueno, no lo juzguen, quizás no veía bien, quizás disperso, no sabía leer esa parte, como que no. No, hay una forma de destacar algo en el texto bíblico. En los textos bíblicos hay formas de destacar ciertas cosas. Y una de ellas es la omisión. Es no poner algo, es una forma de destacar algo. Entonces, cuando Jesús lee, claro, envenena el alma, sí. Cuando Jesús lee el texto de Isaías y ve la palabra venganza, él la omite deliberadamente, omite venganza. ¿Por qué? Porque Jesús está interpretando a este Dios, y Dios, amigos, Dios no es el Dios de venganza. Entonces Jesús de alguna forma quiere reafirmar que Dios, el Dios que están hablando, no es un Dios de venganza, es un Dios de amor, no de venganza. Eso para dejarlo un poco claro, ¿ya? Para que usted lo tenga, si quiere lo puede destacar ahí. Jesús omite deliberadamente la venganza. ¿Se dan cuenta? Dios no es un Dios de venganza. Pero muchos estudiosos también han dicho, entre ellos, por ejemplo, Crozat, nuevamente, Pagola, que es parte de la bibliografía que les mandé, ellos ven aquí una referencia explícita al jubileo. Ellos dicen que en este texto específico ven una referencia al jubileo. Es decir, Jesús interpreta toda su misión desde una lógica del jubileo, de una lógica jubilar. ¿Ya? ¿Qué tenía que ver eso? ¿Cuál es la lógica del jubileo? La liberación, la restauración, el nuevo comienzo, este recomienzo, la condonación, no del CAE, señores, ya no pasó. La condonación, la dignidad recuperada. Eso tiene que ver con esta lógica que Jesús también lee este texto ahí en la sinagoga. Por eso no es para nada extraño que cuando Jesús enseña a orar, empieza diciendo, dice esta parte, nos enseña a orar de esa forma, diciendo, perdona nuestras deudas. ¿Qué se está pidiendo entonces, amigos míos? No estamos pidiendo solamente que Dios nos perdone nuestros errores. Sí, que Dios nos perdone nuestros errores está bien.
Pero se está diciendo algo brutal también. Dios, haz posible, en esta oración le dice así, Dios, haz posible una comunidad donde nadie quede condenado para siempre por aquello que debe. Esto en otras palabras. Estamos cambiando un poquito las frases, quizá para reentenderlas un poco mejor, para releerlas. ¿Qué está diciendo con esto de perdona nuestras deudas? Dios, haz posible una comunidad donde nadie quede condenado para siempre por aquello que debe. Chiquillos, esta no es una petición solamente ética, sino que también es una petición profundamente política. Obviamente no, vuelvo a decir, no política partidista, pero sí política, porque cuestiona sistemas donde el valor económico pesa más que la vida humana. Eso está cuestionando. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Jesús no está hablando de pecado? Porque se acuerdan que Lucas estaba hablando de pecado. No exactamente. Pero redefine radicalmente de alguna forma qué entendemos por pecado, ¿sí? Por esta jamartía. ¿Qué se entiende por pecado? ¿Qué se entiende por pecado? Eso es lo que está redefiniendo. Porque el pecado deja de ser solamente una transgresión individual. Alguien lo dijo por ahí antes. Deja de ser una transgresión individual y pasa a ser también una ruptura comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que sería tener una deuda con el amor? ¿Sería tener una incapacidad de responder al proyecto del reino de Dios, a este sueño de Dios? Y me gusta mucho como lo dice José Antonio Pagola en este mismo libro del Padre Nuestro, que dice que el verdadero pecado, grande Pagola, sí, amigo, el verdadero pecado consiste en resistirse al proyecto humanizador de Dios. Ese es el pecado, dice. Vuelvo a decir, el verdadero pecado consiste en resistirse al proyecto humanizador de Dios. ¿Qué cosa? Que tiene que ver con todo esto del amor, ¿no? Con el amor al prójimo, con el no ofender, no dañar al otro, que tiene que ver con eso, no con esta moralina que nos han vendido muchas veces, que también tiene quizás sus raíces en el querer controlar, en el querer estar por sobre otros, en esta competencia que casi se sucede. Por eso Mateo 25, y seguimos en el libro de Mateo, para que vean que viene en la misma lógica, en la misma idea. Por eso Mateo 25 resulta tan importante, porque allí no está condenando el adulterio o la blasfemia, ya, que es condenable, ok, lo entiendo. Pero en ese texto, específicamente, vamos a seguir la misma línea de Mateo, no condena esto, ni el adulterio, ni la blasfemia, sino la omisión. Y ahí dice el texto, tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Entonces, el gran pecado tiene que ver con la indiferencia. El gran pecado es la indiferencia. No solo el mal que nosotros hacemos, sino el bien que dejamos de hacer. Vuelvo a decir, el gran pecado es la indiferencia. No solo el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer. Eso también tiene que ver. Eso está brutal. ¿No les parece a usted? ¿No le hace como ¡ah! ¿No? Porque yo cuando lo leo así como que me emociona. Melissa quería decir algo para poder seguir. No, solamente que es que quería anotar que se entiende por pecado lo que dijo ese hombre que mencionaste, que me quedó como muy José marcado en el Antonio corazón, Pagola. pero no lo pude anotar. Ah, en ya. mi libro. José Antonio Pagola dice que el verdadero pecado consiste en resistirse al proyecto humanizador de Dios. José Antonio Pagola dice, el verdadero... Voy de nuevo. No El verdadero puedo pecado. retener todo. Ah, ya. El verdadero pecado... No, el verdadero pecado. Tú me dices cuando... El verdadero pecado Consiste en resistirse. al proyecto humanizador de Dios. ¿Qué frasesota se sacó Pagola? Y usted dice, qué bueno Pagola. Católico, amigos. Teólogo católico. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Listo, Melissa. Muchas gracias. Entonces, el gran pecado, después dije que es la indiferencia finalmente. No solo el mal que hacemos mal a otros, sino el bien que también dejamos de hacer. Porque nosotros sabiendo hacer... Ya. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, estoy diciendo que es verdad. ¡Es verdad, señora! No, pero voy a silenciarlos, perdón. Entonces, nosotros sabemos hacer el bien. Sabemos hacer el bien. Y a veces no lo hacemos. Entonces, después el texto dice, ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Nos mantenemos en Mateo, ¿ok? Como también nosotros Y aquí aparece otra dificultad. ¿Dios me perdona solo si yo perdono? ¿Qué piensan? Por último, vayan poniéndolo en el chat.
¿Dios perdona solo si yo perdono? Dice, me vuela la cabeza, el mono y la mona, por ahí. No, no, no. Pagola, ¿alguien que quiera opinar de eso? Alejandra, ¿querías decir algo sobre este tema? Tía Pagola. Tía Pagola. ¡Tía Pagola! No, no era eso. Alejandra, ¿ibas a decir algo o se te levantó la manito? Parece que Sí, se le sí. levantó. Algo Ah, dígame como nomás. hace cortito. El tema, como que quería. Me bloqueé. No me acuerdo. Está bien, dile nomás. ¿No te Lo acuerdas? que pasa, sí, sí, o sea, como que lo iba a decir, pero se me olvidó. Es que usted me pone nerviosa porque me acabo de dar cuenta que yo lo había visto en otra parte, pero después en ese tema. Ya, yo creo que el tema es súper importante lo que dice, porque también lo primordial a lo que me preguntó la primera vez es que somos seres muy egoístas, yo me incluyo. A mí me ha costado con el tiempo a ser más, cuando fui muy empática, fui muy como bondadosa o me preocupaba mucho de los demás, eso también es como que todo en realidad yo creo que se paga porque al final todo el extremo para mí no es bueno. Porque ser muy buena persona también, eso hace que la gente se aproveche de uno. Y al final ahí es cuando uno cae en como en esta como lucha contra el mal en este caso y dice, puta, si yo soy mala persona me va mejor que ser buena persona, entonces todos se pasan como para el otro extremo después, o sea, como para el lado ya y te vuelves más frío, egoísta, te dejas llevar por el ego, como decía otra chica que escuché por ahí. Entonces yo creo que el tema es súper importante, tratar de ser bueno y preocuparse por el otro, sobre todo desde que comenzó el tema de la pandemia hasta el momento. Yo encuentro que Chile en sí, la gente cambió bastante. En realidad, la gente de Santiago siempre ha sido súper fría y como bien egoísta. Yo soy del sur, pero vivo hace Es que mucho allá tiempo son acá. así. Sí, somos los Ah, mejores están en el estoy sur. bromeando, estoy bromeando. No, pero eso, la gente tiende a ser después, a volverse más autónoma, más egoísta, más ya que no se preocupa por el otro, también por las vivencias, porque como decía, quería como recalcar que cuando uno es muy bueno, es muy empático, yo soy así, yo siempre he sido como muy transparente y me he ganado más enemigos siendo una persona muy directa que siendo una persona que omite o que no dice las cosas, pero yo siempre he sido igual, no voy a cambiar ya a esta altura de mi vida, pero sí me he dado cuenta de eso, que, no sé, esa era mi opinión, que al Perfecto. final, no sé si se entendió, para no No, seguir sí, sí, alargando. sí. No te preocupes. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? ¿Cómo me preguntas eso que sin respeto? Perdona la pregunta, solamente por saber. No te Es por tu preocupes. voz. Tú tienes 32. Ay, No, luego tratando de ya, adivinar. soy mamita ¿Cuántos años? soltera, ¿Pero cuántos años tienes, Alejandra? 38, 38. 38. Y tú dices, ya a estas alturas de mi vida no voy a cambiar. Solamente te digo, vamos a seguir cambiando. Y eso va a suceder. Porque las circunstancias, la vida nos cambia. Sí, efectivamente. ¿Y es bueno cambiar? Claro que es bueno. Ahora, yo entiendo ese descargo también cuando decimos, ¿sabes qué? Me va mejor cuando no soy bueno. Cuando preguntémonos, ¿qué es ese mejor que nos va? ¿A qué llamamos eso? Ah, ¿me va mejor? ¿En qué? ¿En qué me va mejor? ¿Es esto lo bueno que quiero en la vida? Porque claro, el reino, de alguna forma, el reino de Dios, este mundo mejor es posible, es una utopía. Pero ¿qué sería del ser humano sin utopía? Si no podemos abrazar la esperanza de que algo sea mejor. Y de que por eso el cristianismo es tremendamente desafiante. El ser como Jesús es desafiante, porque le dice, porque te dice, no es que no pongas límites, uno tiene que saber poner límites, pero bendice a quienes te maldicen. Esa es la filosofía del reino. Bendice a quienes te maldicen. Y es como, oye, en este reino, en este mundo mejor, para que haya un mundo mejor, tienen que haber personas que estén dispuestas a seguir haciendo el bien, aunque no les paguen con bien. ¿Por qué? Porque es bueno, porque hace bien para un mundo mejor. Entonces el problema, Alejandra, no es para nada que tú sigas haciendo el bien. Tú deberías seguir haciendo bien. El problema lo tienen los otros. El problema lo tienen ellos que pagan muy mal al bien que uno hace. ¿Cachai? Y después viene la pregunta de vuelta. Yo,
cuánto mal también pago a veces cuando me hacen bien. Porque todos caemos en lo mismo. Todos. Vanessa iba a decir algo para poder seguir avanzando. Vamos nomás. Sí, es sobre lo que dijo sobre hacer el bien. O sea, la gente que el pecado, los que pudiendo hacer el bien no lo hacen. Hacer el bien es incómodo. No solamente porque la gente nos puede pagar mal, como decía Alejandra, sino que porque requiere compromiso de nuestra parte. Hacer el bien no es un camino fácil. Ser bueno también implica mirar el mal que hacemos y reparar eso. No solamente decir, soy bueno, no sé, puse 300 lucas en la Teletón. Es decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona orgullosa, me cuesta hacer esto, y desde ahí, desde ese reconocimiento, es que yo empiezo a ser buena. No es como hacia afuera, es reconocer. Esto, no sé, hay un poema de una autora que me gusta mucho, que no es cristiana, no sé, creo que era atea. Dígalo nomás, me encanta. Mejor se llama todavía. Gloria Saldúa. Ella decía que la única forma para que una mujer o un hombre, para que la única forma que la humanidad pudiera trascender hacia su mejor versión, por ocupar un término como del marketing de la positividad, era meterse la mano en el intestino y sacar con la propia mano todo lo que hay ahí. Y atreverse a mirarlo. Y solamente ahí, se puede empezar a ser bueno. Antes de eso, es performance. Así que, gracias, hablo lindo. Sí, tengo buenas maravilloso, maravilloso. Así que bueno, mucho. ese era como mi aporte, y creo que el cristianismo, y en los caminos espirituales en general, pero particularmente el cristianismo, dado que tenemos como referencia a Jesucristo, es justamente lo más incómodo del mundo. Porque cuando nos llama a amar incluso como Cristo amó a su iglesia. Y no sé, yo cada vez que le preguntaba a algún pretendiente, y así tú vas a morir por mí, entonces, que dices que me ama, me dicen que no, entonces hasta ahí no me llego. ¿Ves? Por eso estoy soltera. Pero así de desafiante. Que así uno no se va a embarazar, así no te vas a embarazar nunca. No, yo ya me embaracé, fui mamita soltera. No, pero no te digo a ti. No, digo. No, pero es que era un dicho, es un dicho más fuerte en realidad. Para masculino le dice, pero no lo iba a decir. Así de desafiante es, porque nos interpela a nosotros y a nosotras hacer ese cambio que queremos ver, o ese cambio que predicamos. Eso nada más. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por compartirlo. Y es específicamente eso. También ahí dice, ¿a qué le llamamos ser bueno? De hecho, Jesús decía, no hay bueno ni a un uno. Y que nuestros actos de bondad son como trapos de inmundicia. Qué brígido. ¿Por qué? Porque a veces, chiquillos, también es muy bueno algo que dijo Vanessa, que uno tendría que revisar también. Cada vez revisarnos adentro, revisar las entrañas. Porque a veces nosotros hacemos actos buenos, disfrazados, que es ego disfrazado realmente. Que es como para poder lucir. Entonces, claro, al ojo de otro digo, no, yo estoy haciendo el bien, pero por dentro. Y eso es lo que tenemos que revisar, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y esto es un constante. Es volver a mirar donde no queremos mirar. Vamos con Tomás, rapidito, Tomás y Eli, para poder seguir, para terminar esta partecita. Muchas gracias. Yo lo que iba a decir era un interrogante que hace un tiempo se me vino, y es si cuando nosotros hacemos bien esperando que nos vuelva bien, si realmente estamos haciendo el bien. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos el bien esperando que nos hagan bien a nosotros, pero realmente lo que queremos hacer es un bien a nosotros mismos, y eso realmente alimenta el ego y no realmente hacer bien a otra persona. Bueno, claro, por eso esto es lo que hablábamos de revisarnos constantemente, nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, por qué, ¿cachai? Eli, y voy a terminar con Eli y Antonio para después dar, al final te doy la palabra, ¿te parece? Al final para poder seguir avanzando y terminar esta parte. Eli, cuéntanos. Hay una cosa también que, bueno, no sé, yo creo que le ha pasado a más de alguna acá en la casita, y es que también somos juzgados muchas veces cuando hacemos el bien. Me pasó en particular con una pareja con la que terminé por ese motivo, porque estaba constantemente juzgándome, y no solo él, amigos o gente cercana, de el por qué te preocupas tanto por los demás, el por qué das tanto por los demás, y uno debe igual alejar esas voces, porque lo que decía la amiga, eso de sacarte de las entrañas es real. Cuando uno no da queriendo hacerlo, también se sufre.
Se pasa mal, es como tener una voz aquí todo el tiempo diciéndote, oye, pero no lo estás haciendo y lo quieres hacer, pero están estas otras voces alrededor tuyo, personas cercanas que te están diciendo, ya, pero preocúpate de ti, no gastes tiempo en los demás. Como esta sociedad hoy en día está tan centrada en sí misma que también ven mal el querer ayudar a otros. Me ha pasado mucho y creo que desde que entré a la casita he podido sentirme que no estoy mal, que el poder Muchas ayudar, gracias. el poder estar para otros, para las personas que quiero y a quien sea que pueda ayudar, un alumno, una alumna, a quien sea que pueda ayudar, está bien, no está mal. Y eso lo agradezco mucho. Y hoy Qué lo bonito. agradezco más aún. Perfecto. Y gracias, Eli, por compartirlo. Gracias de verdad por todos sus aportes. Son muy buenos. Y nos ayudan a revisarnos y hacernos muchas preguntas. Victoria, voy al tiro, voy a terminar esto y después para que vamos con las consultas y los aportes, ¿ya? Claro, que nos invitan a revisar nuestras motivaciones. También yo me acuerdo, me saltó también la duda, yo me acuerdo de un pastor amigo, siempre nos reuníamos con su esposa y él decía, me da rabia porque él, claro, hace el bien afuera, pero en casa no. Y esto es brutal porque a veces nos pasa a todos. Claro, uno puede decir, no, el pastor, mira, loco, nos pasa a todos. A veces nos encanta hacer el bien afuera y somos de estas lumbreritas de patio, le decía a la esposa. Lumbreritas de patio, que alumbra para afuera nomás, pero falta alumbrar para adentro. Entonces, a veces todos estos llamados tienen que ver también a mirarnos nuevamente a nosotros. Nuevamente, porque, claro, este texto o lo que está pidiendo es una oración, si ustedes se dan cuenta, que nos llama a la acción a nosotros. No es al otro, mira, este no lo hace. No, no, es a ti, brother. Porque a nosotros nos encanta ver lo que el otro no hace. Nos encanta ver, no, es que mira, yo estoy haciendo esto, y es como, mira, yo hago esto y ese otro no hace. ¿Se acuerdan ese texto de Marta, Marta, tan afanada que estás? El texto de Jesús, te estás perdiendo la mejor parte, le decía. Porque Marta estaba diciendo por qué María está ahí sentada escuchando a Jesús y no está haciendo los quehaceres que nosotras debemos estar haciendo para atender a ellos. Y le decía, Marta, Marta. En vez de Jesús retarla, que eso es lo que esperaba, Marta, que reten a María, decía, Marta, Marta, tan afanada que te estás perdiendo la mejor parte. Así que bueno, te dan cuenta que todo esto nos llama a revisarnos una y otra vez. Por eso hablamos de la gente como si nosotros no fuéramos la gente. Claro, buenísimo, gracias amigo. Entonces, cuando decimos esto, después del texto, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí aparece otra dificultad. ¿Dios me perdona solo si yo perdono? Vuelvo a preguntar, ¿Dios nos perdona solo si yo perdono? Y yo sé que ahí respondieron varias veces, no, 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 no. Yo recuerdo que, no estoy cantando esa canción, no, 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 el coco, no, 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 pero no. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía lo siguiente, siempre era como... Me hacía algo que me ofendió, me dolió y sabía mi papá que se equivocó y él me decía, bueno, vas a tener que perdonarme. Esta era su manera de pedirme perdón. No siempre, pero muchas veces fue así. Bueno, vas a tener que perdonarme porque si Dios nos manda a perdonar, si no, no nos perdona. Si no, no nos va a perdonar. No, y no le está diciendo eso a Dios. Pero te das cuenta que a veces estos son los reclamos... ojo con las personas que nos dicen esto también, ¿no? Estos reclamos, esto que exigen el perdón. Bueno, vas a tener que perdonarme porque Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Y esta es una forma de pedir perdón, decía yo. El perdón tiene que haber reparación. La otra parte tiene que mostrar de alguna forma también frutos dignos de arrepentimiento. No es exigir el perdón se pide. Yo pido perdón. Entonces, claro, Dios me perdona solo si yo perdono, y si lo entendemos así, la gracia deja de ser gracia. Se transforma en algo que nos encanta a todos nosotros, que es la meritocracia. Nos encanta todo lo que merezco. Yo merezco esto. El cristiano dice, yo merezco el cielo. Ellos juran, todos los cristianos casi juramos que vamos a estar de guata en el cielo, y es como casi que el resto es el que se va al infierno. Yo me voy al cielo, y casi siempre hacen esta diferencia. Y si ustedes les preguntan a todos los que predican en la calle, arrepiéntete pecador, y todo el mono y el amor, amigos, todos ellos se creen del otro lado, casi como merecedores del cielo, y el resto de la perra. No sé cómo decirlo de mejor manera, perdón, no hablo tan bonito como Vanessa a veces, soy un poco torpe. Entonces, esto, si lo entendemos así, la gracia deja de ser gracia.
se transforme en algo meritocrático y algo que se gana realmente, y no es así. Jesús parece decir otra cosa en esto. Quien ha sido alcanzado, quiere decir esto, quien ha sido alcanzado por el proyecto del reino de Dios, de este mundo mejor es posible, comienza a reproducir la misma lógica de este reino de Dios, de este mundo mejor es posible. Entonces, el perdón que recibo se convierte también en un perdón que yo ofrezco. ¿Se entiende? No es como que estoy exigiendo, bueno, Dios, mira, te estoy moviendo la mano, perdónanos, pero yo también estoy perdonando. No es esa lógica de manipular a Dios, mira, yo estoy perdonando y me merezco que tú me perdones. No es eso lo que está diciendo Jesús. No es ese el sentido del texto, sino que, vuelvo a decir, fuimos alcanzados por este proyecto, recibimos el perdón. Entonces también ofrezco perdón. Así como yo fui perdonado, también necesito perdonar a otros. Y esto es solo un último ejemplo para ir finalizando. Me acuerdo en la iglesia, yo no entendía una cosa. Había una persona que era siempre muy categórico con las fallas del otro. No, este falló, mira, cómo está haciendo esto. Y como que siempre criticaba al otro. Siempre lo criticaba. Y como dice, no, este tiene que estar en disciplina. Y me acuerdo que él era parte de las personas que estaban a cargo de la música. Y siempre era muy categórico, no, y esta persona se va a disciplina, y la disciplina básicamente tenía que ver que no tocaban, los músicos que éramos ahí, no tocaba, y tenía que estar casi en la banca del acusado mientras todos veían que se había equivocado y que no tocaba porque se equivocó, y algo hizo. Y casi siempre tenía que ver con algo sexual. Entonces había tenido relaciones sexuales prematrimoniales, que muy castigado por la iglesia, bla, 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 bla. Tiempo después se nota, esta persona que estaba a cargo y que era tan categórico para sus castigos y para sus formas de decir, se descubrió que había estado engañando a su esposa por años. Por años. Y digo, qué heavy. Y yo me acuerdo, yo vi como todo este proceso como observador de lejos. Y volvió. Y después volvió al mismo cargo porque era parte de la familia pastoral. Lo pusieron en disciplina un tiempo, bla, bla, bla. Se restauró su matrimonio, se hicieron las paces, bla, bla, bla. Todo lo que tratan de dejarlo o esconderlo. Lo otro era como casi secreto a voces. Que uno se entera por sapo nada más. Y después vuelve el mismo. Y yo digo, bueno, quizá esto lo ablanda un poco porque se equivocó y vuelve acá. Y tenía las mismas actitudes de seguir siendo tan categórico con el resto, siendo incapaz de verse a sí mismo. Entonces, loco, no entiendo por qué a veces nos endurece el corazón. En vez de lo contrario, yo fallé y yo soy una persona que falla constantemente, entonces más misericordia debería mostrar con aquellos que fallan. Más perdón debería tener y comprensión incluso con aquellos que fallan, porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero a veces nos sentimos mejores que el resto cuando somos tan categóricos. Nos sentimos mejor moralmente y superiores moralmente cuando señalo la falta del otro por la incapacidad que tengo de ver mis propias fallas. O quizá porque mis fallas se hacen más minúsculas cuando señalo la falla del otro. ¿Se entiende? Entonces, esa no era la lógica de Jesús. La comunidad que ha experimentado la gratuidad de Dios, esta gracia de Dios, deja de relacionarse desde la lógica del cobro permanente, ¿cachai? Ese es el tema. Por eso cuando decimos, como nosotros perdonamos, no es una condición para comprar el amor de Dios, para moverle, manipular a Dios, no. Es la evidencia de que este proyecto de Dios, este mundo mejor, ya está transformando nuestras relaciones porque quiero ser parte de esto, porque quiero comprometerme ¿para qué? Para no irme al infierno, no, para ser parte de este proyecto que es en el que creo, que es lo que me desafía de la vida de Jesús. No quiero seguir a Jesús, no quiero seguir a Dios porque tengo miedo de irme al infierno o porque merezco el cielo. Deberíamos seguir a Jesús porque nos hace sentido su proyecto de vida y dejar de todo traspasarlo por la culpa, por el miedo y comenzar a relacionarnos con Dios desde, loco, mira este proyecto que ofrece Jesús, esto es lo que nos llama. Eso debería llamarnos del cristianismo, no la culpa, no el miedo. ¿Se entiende? Desde ahí. Entonces, la evidencia es esta, de que el reino, el mundo mejor es posible, ya está transformando nuestras relaciones. ¿En qué? En una comunidad sin cobradores. Eso. Imagínense esto, una comunidad. Imagínense el cristianismo, el mundo en general, donde nadie, absolutamente nadie, se ha definido por su peor error. Nadie. Que nadie te pueda definir por un error que tú cometiste.
Nadie quede eternamente atrapado por sus deudas. Nadie tenga que vivir bajo una condena permanente, el juicio permanente. Donde exista la responsabilidad, sí, claro que sí, pero también donde puede existir comenzar de nuevo. Eso sería el jubileo. Eso sería el reino de Dios, eso sería la gracia. Eso es lo que se refería Jesús en este texto. Y probablemente también eso es lo que entendió la iglesia primitiva, porque dice que en la cena del Señor tampoco podía separarse esto de la economía tampoco, porque por eso la cena del Señor es un símbolo, esta cena, el pan es un símbolo, es el cuerpo de Jesús. Pero fíjense que, por ejemplo, en la iglesia primera, en el libro de los Hechos, decía, y se sujetaban a la doctrina de los apóstoles y al partimiento del pan. Y ojo, que después dice que todas las cosas las tenían en común y que a nadie le faltaba nada. Eso dice el texto. Todas las cosas tenían en común y a nadie le faltaba nada. Entonces ellos entendieron que el perdonar las deudas era el principio de fondo y que en esta mesa del reino de Dios, en este mundo mejor que estamos construyendo, es donde cada uno tiene un pedacito de pan. Donde este pedacito de pan, que es un símbolo, pero es un símbolo para decir que en la mesa de Jesús a nadie le puede faltar el pan. A nadie le debería faltar, porque yo estoy preocupado de mi hermano. De hecho, después los acusa de comer la cena del Señor indignamente. En Corintios, Pablo lo acusa porque cada uno llevaba las mejores comidas y la compartía con un grupo nomás. Y había gente que no tenía para comer y no lo compartían. Entonces le dice, ustedes lo están haciendo indignamente, ustedes serán culpados del cuerpo. Ustedes no están compartiendo, ustedes no están entendiendo cuál es este símbolo del ágape, este símbolo de compartir las cosas que tenemos. No es de acumular, no es de dejarlo para mí. Si a mi hermano le falta y yo veo que le falta, entonces yo lo apoyo porque le falta y yo tengo. O a mí me sobra. Esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Se va para allá? Entonces ellos entendieron realmente lo que significaba partir el pan, que significaba construir una comunidad donde la vida fuera más importante que acumular. Eso era el tema. Entonces, en conclusión, porque nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima clase hacemos el quiz, hacemos un ejercicio que les tengo preparado y finalizamos con la última frasecita, ¿les parece? Pero vamos a concluir un poco. Tal vez, creo que nosotros hemos espiritualizado demasiado esta petición. Tal vez perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo hemos espiritualizado tanto que se vuelve mucho más cómodo. Que de hecho perdió la fuerza con la que, cuando espiritualizamos mucho, cuando lo elevamos mucho, a veces pierde la fuerza con la que realmente, la significancia que tiene el texto. Porque es más cómodo, claro, es más fácil decir Dios me perdona mis pecados que preguntarnos, bueno, ¿a quién mantengo endeudado emocionalmente yo? ¿Qué personas yo sigo condenando? ¿A qué personas les sigo recordando una y otra vez sus fallas? Les sigo señalando una y otra vez, incluso cuando yo ofrecí el perdón. Incluso cuando lo tengo y lo sigo recordando. Y cada pelea que tengo con esta persona se lo vuelvo a sacar en cara. O sea, ¿qué persona mantengo endeudada emocionalmente? ¿De qué manera sigo viviendo esta lógica del mérito y no de la gracia? De que estoy buscando todo el rato, no sé, ser reconocido. Querer ir más allá. Es como... Loco, es que eso me pasa, y perdonen hacia estas críticas que de repente hago a las iglesias, o a la iglesia en general, que si nos pasa a nosotros, tenemos que pararlo, porque no debe ser. No es que aquí, bueno, a mí me van a considerar más los pastores y que yo vengo más. No, porque no es el sentido. No es que hagas más cosas. No es que loco, es que lo hagas de corazón. Que no es para señalar y el otro, es que este no lo hace. Hazlo tú. Y si no, bueno, lo va a hacer otra persona. Pero dejemos de mirar al otro. Dejemos de mirar lo que otro no hace o que sí hace. No, ese no sea nuestro objetivo. Quizás escogió Jesús deliberadamente esta palabra deudas porque sabía que el reino no podía quedarse encerrado dentro de nuestra alma, que a lo mejor no es más cómodo, ¿cierto? Sino que te tenía que tocar la mesa, el bolsillo, la dignidad, nuestras relaciones, donde nos confronten todo sentido en esto. Entonces, esta es la posibilidad de volver a empezar. Y por eso cuando decimos perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no estamos pronunciando una oración privada tal vez sobre nuestra culpa individual, que nos encanta latigarnos, pegarnos para poder dejar de sentir culpa. Entonces a veces jugamos a este equilibrio en donde hago el bien porque así mi culpa de fallar no se siente tan culposa, no me siento tan cerca del infierno, sino que me siento un poquito más en el medio. Y estamos, o sea... No es nuestra culpa individual, estamos pidiendo un milagro mucho más grande que eso.
mucho más allá de nosotros mismos y de nuestros egos y de nuestras competencias y de las cosas que merecemos. Estamos pidiendo que Dios nos convierta en una comunidad de jubileo, una comunidad donde nadie quede reducido solo a lo que debe, porque el reino de Dios, la gracia, siempre debería pesar más que la deuda. Entonces, si algo nos tiene que confrontar esto, entonces la palabra ofensa no es el original de Jesús, no es el original de Mateo ni de Lucas. A veces son traducciones que tienen el texto y son traducciones quizá un poco más dinámicas, se dice, para hacer relecturas al respecto, que ya involucra una ofensa, pero tenía que ver con un contexto histórico también, que estamos viendo que era el jubileo, que tenía que ver asociado con eso. Por eso Mateo, que va a los judíos, habla del jubileo, porque ellos estaban asociados a eso del jubileo. Ellos sabían, la conciencia del judío estaba asociada, loco, al jubileo, este ideal, esta esperanza que tenemos. Entonces, qué bonito verlo, y finalizando ya, qué bonito ver este texto que es mucho más que espiritualizarlo desde el alma, desde casi este deseo, aquí nomás, Señor, perdona mis pecados, casi muy elevados, sino que tiene que ver con algo concreto, algo que nos toca, vuelvo a decir, nuestro bolsillo, nuestras relaciones, que nos confronta a cambiar. Entonces, a veces hemos dicho, bueno, me voy a tener que amar, voy a tener que perdonar primero, no es por pegarle el palo a mi papá, ni mucho menos, lo amo mucho, pero voy a tener que perdonar nomás porque Dios te manda a perdonar, ni tampoco es, bueno, me vas a tener que amar porque yo soy así. Y Dios te manda a amarme así, tal cual como soy. No. Está bien, yo te tengo que amar, pero tú tienes que cambiar, yo tengo que cambiar, tenemos que mejorar, porque esa es la idea del cristianismo, mejorar y mirarnos cada uno adentro para ver nuestras motivaciones, revisar todo esto, para también poder cambiar y amar mejor, perdonar más, amar más, servir mejor, con el objetivo de ¿qué? De construir este reino de Dios.